Muy buenas tardes a todos, feliz sábado todavía. Eh, es un gusto saludarles nuevamente. En esta tarde tenemos un tema muy interesante que hemos titulado Psicosis colectiva. Nuestra cita en Proverbios 4:23 ya la leímos, un texto bien conocido por todos, creo. Lo conocemos de memoria. Dice, el consejo de parte de nuestro Dios dice que sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón. Algunas Biblias dice tu mente, ¿sale? Dice porque de él mana la vida. Y saben que este texto tiene un significado muy importante para nosotros en la actualidad. Creo que ha cobrado mucha importancia. Y ahorita vamos a ver porque, bueno, yo creo que muchos podemos relacionarlo, ¿no? Con muchas cosas que estamos viviendo hoy y la necesidad pues, de mantener nuestra mente alerta, ¿no? Y cuidarla de todas las cosas que pueden dañarla, ¿no? En la actualidad. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este tema, ¿no? La psicosis colectiva. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Esther. Vamos a buscar por ahí en el capítulo 3. Vamos a recordar un poquito esta historia, que también es muy famosa, muy conocida. Esther, capítulo 3. Vamos a recordar algo de esta historia, de estos pasajes. Capítulo 3 de Esther, vamos a leer del 1 en adelante. Dice lo siguiente: después, el rey Asuero engrandeció a Amán. Ustedes recuerdan a ese personaje, ¿verdad? Dice, hijo de Amedata, Agageo, dice, y lo ensalzó y lo puso, perdón, y puso su silla sobre la de todos los príncipes que estaban con él. Un personaje que el rey decidió, dice, pues, ponerlo sobre todo, ¿no? Prácticamente era el segundo después de él. Y dice, versículo 2, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, dice, se arrodillaban e inclinaban ante Amán. O sea, fue alguien que empezó pues, a imponer respeto, ¿no? Sin embargo, dice Mardoqueo, dice, bueno, así lo había mandado el rey, lo ordenó el rey, que todo el mundo le hiciera reverencias a este hombre, pero Mardoqueo, dice, no se arrodillaba ni se humillaba ante él. ¿Por qué desobedecía? Este hombre, bueno, nosotros recordamos que él era judío, ¿sí? Y bueno, un judío era muy celoso de estas cosas, ¿no? O sea, ellos no se podían arrodillar ante nadie, ¿sí? Más que ante Dios. O sea, ante un hombre, pues olvídense, ¿no? No era algo que ellos consideraran, ¿no? Dice, y los siervos del rey que estaban a la puerta le preguntaron, ¿por qué, dice, desobedeces la orden del rey? ¿Por qué tú no te inclinas ante él? Y dice, como le hablaban cada día, no les hacía caso, o sea, empezaron como a presionarlo, ¿sí? Había una ley, podríamos decir, de parte del rey. Todo el mundo tenía que postrarse, arrodillarse ante Amán. Y como él no lo hacía, pues todos los demás empezaron a presionarlo, ¿sí? Porque decían, bueno, ¿y por qué no obedece? No lo hace y todos nosotros sí tenemos que hacerlo. Entonces dice que él, pues, no les hacía caso, o sea, evitaba como discutir con ellos, ¿sí? Y entonces, fíjense lo que pasó. Rápidamente, o sea, como que probablemente han de haber dicho, nos va a meter en problemas a todos. O sea, por la culpa de nada más, a lo mejor nos vamos a meter en problemas todos. Así que decidieron ah, denunciarlo, ¿sí? Lo denunciaron ante Amán. Dice, y aparte dice aquí para ver si mantenía su palabra, decían, bueno, también a ver si es tan fiel, ¿no? O sea, ya cuando se vea en
problema a ver si sigue de desobediente, ¿no? Hasta lo estaban probando. Y entonces, porque dice que él les había dicho que era judío, o sea, él formaba parte de ahí de la gente importante, ¿sí? Allí en Persia, pero él les había dicho, ¿no? A sus compañeros de trabajo que él era judío, ¿sí? Este, vamos a prestar detalle a todo, perdón, atención a todos estos detalles. Dice, y Amán vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba ante él. O sea, a lo mejor al principio ni se había fijado, pero como le fueron con el chisme, entonces sí ya le puso atención a Mardoqueo, ¿sí? Y se fijó que era cierto, o sea, él no se arrodillaba ante él, y entonces dice que se llenó de ira, así como este personaje que ven en pantalla, le empezó a entrar coraje y dijo, pues, ¿quién se cree que es, no? Hay una ley, o sea, el rey ordenó esto, y yo soy aquí el mero mero, así que pues o se sujeta a las reglas, a las leyes, o así le va a ir, ¿sí? Y entonces dice el versículo 6, dice, pero tuvo en poco poner su mano solo sobre Mardoqueo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dice, este, que no se conformó nada más con, intentar dañar, o difamar o lo que sea, ¿no? Hacerle daño a Mardoqueo, sino dice que ya le había declarado, dice, perdón, dice que ya le había declarado que era judío. Entonces, ya como que eso le empezó a dar más coraje y no nada más dice contra él, sino contra todo su pueblo, ¿sí? Dice, así que Amán decidió destruir al pueblo de Mardoqueo. Dijo, ah, no, pues no nada más tú, sino toda tu raza, ¿sí? Los voy a acabar, los voy a destruir a todos los que vivían por ahí en aquella provincia, ¿no? Y dice, bueno, más bien, o en todo el reino o el imperio persa, o sea, se fue más allá. Entonces, aquí podemos ver que esa ira que él tenía o ese odio y que de repente le surgió fue todavía más allá de una persona. O sea, quiso acabar con todo un pueblo, una nación. Y aquí podemos ver el trabajo también de Satanás, ¿sí? O sea, aquí Mardoqueo era un instrumento de Satanás, ¿sí? Eh, Así que vemos que Satanás, acuérdense que él siempre ha querido destruir al pueblo de Dios. Entonces, aquí pues hubo pretexto, ¿no? Para hacer algo así. Y dice el versículo 7, en el primer mes, que es Nisan, y algunas Biblias por ahí lo aclaran, ¿a qué se refiere esto? Bueno, es el mes de abril, más o menos en estas fechas, ¿sí? Dice, en el 12º año del rey Asuero fue echada la suerte llamada Pur ante Amán. Dice, para elegir un día. Ahorita que hablábamos de Jonás, ¿verdad? Que eso se acostumbraba mucho en los pueblos paganos, de echar suertes, ¿sí? Y entonces dijeron, pues vamos a echar suertes y sacar una fecha, un día. Dice, para eh, acabar con este pueblo, ¿sí? Y dice, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar, en marzo. O sea, ahí todavía iba a pasar un buen tiempo, ¿no? Pero bueno, pues echaron suertes y así cayó. Casi un año después. Dice, y Amán dijo al rey Asuero, dijo, hay un pueblo esparcido y disperso entre todos los pueblos por estas provincias. Dijo, dentro de tu imperio hay un pueblo que anda por ahí todo regado en todas las provincias, ¿sí? Y dice, y se mantiene separado. ¿Y qué quería decir eso? Ah, bueno, dice, aquí lo aclara, dice, no observan tus leyes, cosa que no era cierto, ¿sí? Pero esto o sea, fue a exagerar toda la situación ante el rey. Le dijo, este pueblo no se está sometiendo a tus mandatos. Así que, por lo tanto, pues era un pueblo peligroso, ¿sí? Para el imperio. Dice, sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo.
Para empezar, dice, no observan las leyes del rey, dice. Dice, así que el rey no le beneficia nada que estén viviendo en su imperio, ¿no? Y entonces, dice, si le place al rey, fíjense lo que le dijo, escriba que sean destruidos. Dicta una ley para destruirlos, para acabar con ellos. Dice, yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda, dice, para que sean traídos a los tesoros del rey. Y entonces el rey quitó su anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Gageo, enemigo de los judíos. Eh, fue pues engañado el rey, porque la situación que le planteó Amán no tenía nada que ver, ¿no?, con la realidad, ¿sí? Pero el rey, ignorando pues muchos detalles de estos, el rey no se detuvo a investigar, a ver de quién se trataba, qué era el delito, cuál era el delito exactamente que estaban cometiendo, sino que él confió mucho en él porque pues era su mano derecha. Así que dijo, bueno, pues, tienes autoridad también, ¿no? Y le creyó, ¿sí? Sin investigar nada. Fue engañado y le dijo, pues aquí está mi anillo, vamos a hacer ese edicto, ¿sí? Si tan peligroso consideras ese pueblo, pues, algo has de haber visto, ¿no? Así que confió en él y nosotros conocemos el resto de la historia. Más adelante vamos a tocar algo más de esta historia. Hasta aquí, eh, pues se ve algo, ¿cómo podrían decir? Desesperanzador, ¿no? Por el pueblo de Israel. Sale un edicto en el que se estaba prácticamente dictando sentencia, ¿no? Para este pueblo, para el pueblo judío. Y esta historia que, les digo, la hemos estudiado mucho, la conocemos, a muchos nos gusta, ¿no?, leerla, y sacamos muchas enseñanzas. Hay algo muy importante en esta historia, ¿sí? Algo que tiene que ver con nosotros en estos tiempos, ¿sí? Que podemos decir, bueno, es una historia muy bonita, etcétera, y con muchas enseñanzas bonitas, ¿no? Pero tiene que ver con nosotros, ¿sí? Con nuestra época. ¿Por qué? Bueno, les decía ahorita que prestaran atención a los detalles de esta historia, porque nos dice, por ejemplo, por aquí en el libro Profetas y Reyes, en la página 444, miren lo que nos dice por aquí Dios. Dice, los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en los tiempos de Esther, de lo que estábamos leyendo ahorita, fueron tiempos que dice ahí, penosos, o sea, peligrosos para ellos. Dice, no caracterizan solo a esa época, ¿sí? O sea, no quedó allá en la historia nada más eso, como una anécdota. Dice, el revelador, dice, al mirar a través de los siglos, o sea, los profetas, dice, hasta llegar hasta donde dice ahí, hasta el fin del tiempo, o sea, hasta nuestros días, estos últimos días de la historia del mundo. ¿Qué es lo que vio lo que han visto los profetas? Por ejemplo, lo que vio Daniel, lo que vio Juan. ¿Qué vieron ellos? Dice, en el caso aquí de este texto, o fue Juan, dice Apocalipsis 12:17, un texto que conocemos, dice, y entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales, dice, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ah, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, prácticamente lo que nos dice aquí Dios es que la historia se va a repetir. Y si pusimos atención a los detalles de lo que acabamos de leer, coincide mucho con algunos acontecimientos que Dios nos ha revelado de los tiempos del fin, ¿sí? Y aquí habla que Satanás es el que está detrás de todo esto. Él estaba detrás de quién? De Amán, ¿sí? Era un títere Amán, un títere de Satanás. Entonces aquí Satanás se volverá, que dice, a irar contra el pueblo de Dios. Y aquí lo menciona como la mujer, ¿sí? Y dice, y les hará guerra a los que queden.
¿sí? Allá en aquellos tiempos, en nuestros tiempos, en nuestros días. ¿Y quiénes son estos, este pueblo? Bueno, dice, es un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y podemos decir, bueno, ¿y por qué eso es un delito? Bueno, un día va a ser un delito, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque nuestro mundo, como estamos viendo a nuestro alrededor, está dictando leyes muy raras, ¿sí? Contrarias a la ley de Dios, leyes locas, podríamos decir, ¿no? Que no tienen mucho sentido. Entonces, si esas son las leyes que van a existir o que ya estamos viendo, ¿no? Y que pronto van a ser ¿cómo podríamos decir? Leyes universales, ¿sí? Entonces, si usted eh, guarda los mandamientos de Dios, o sea, si usted guarda otra ley muy contraria a la que el mundo va a guardar y a obedecer, pues entonces usted se va a meter en problemas, ¿sí? Así como se metió en problemas Mardoqueo por no guardar una ley tonta también, ¿no? O sea, tenías que postrarte ante una persona cada que lo vieras, ¿sí? Y hacerle reverencia y humillarse ante él y todo eso. Bueno, Mardoqueo se portó valiente, ¿sí? Él pudo haber dicho, no, pues yo voy a cuidar mi trabajo, mi puesto, mi vida, pero él se mantuvo firme en sus convicciones, ¿no? Que a lo mejor para nosotros podríamos decir, ay, no, pues, qué loco, qué fanático, ¿no? De Mardoqueo. Pero bueno, él estaba convencido de que no tenía que hacer eso, ¿sí? Y él no podía ir en contra de su conciencia. Entonces dice aquí, algunos de los que viven en la tierra hoy, ¿sí? O sea, tú y yo, dice, algunos de nosotros, ¿qué dice? Verán cumplirse estas palabras. ¿Cuáles palabras? Apocalipsis 12, 17, que normalmente les digo, nos hemos acostumbrado muchas veces a dejar este texto como allá en el pasado, allá en los años 538, etcétera, ¿no? Con aquella gran persecución que hubo, ¿no? Para el pueblo de Dios. Va para nosotros, ¿sí? Tristemente, este libro del Apocalipsis, que fue escrito para nosotros, para nuestros días, pues lo hemos convertido en un libro de historia nosotros. Entonces, un libro que no tiene nada que ver con nosotros. Así lo consideramos, ¿no? Pues eso pasó allá en tal año, eso pasó cuando el emperador no sé qué, eso pasó cuando la iglesia persiguió, y etcétera. Todo en pasado, ¿sí? Como un libro de historia, un libro histórico, pero todo esto tiene que ver con nosotros. Entonces tenemos que cambiar un poquito el chip en cuanto a nuestra manera de ver este libro, ¿sí? Y aquí lo dice, muy pronto vamos a ver esto. O sea, no dice, eso ya pasó. Allá, con aquellos, aquella gran persecución, ¿no? Que la Inquisición y todo eso. No, no está hablando de eso, está hablando para nosotros, ¿sí? Tenemos que entender esto muy bien. Dice, el mismo espíritu que en siglos pasados, aquí ya se habla del pasado, indujo a los hombres a perseguir a la verdadera iglesia, a ese remanente que menciona ahí la palabra de Dios, dice, los inducirá nuevamente, dice, o sea, en el futuro, a seguir una conducta similar para con aquellos que se mantienen leales a Dios. O sea, esto se va a repetir, es lo que nos está diciendo aquí. Aún ahora, dice aquí, o todavía, se están haciendo preparativos para este último gran conflicto. Satanás está organizando todo esto, así como Amán empezó a tramar esas leyes, ¿sí? Ahorita dice aquí este texto, eh, se están tramando cosas para este último gran conflicto. Para los que todavía pensamos que, como decimos vulgarmente, ¿no? Que la luna es de queso y que todo es felicidad en este mundo y que pues ya pasó la pandemia y ya todo bonito, ¿no? Y la vida de color de rosa. Bueno, nos dice aquí que se están haciendo planes preparativos para esto.
No, pero es que eso es, decimos, ¿verdad? Es una frase bien común de estos tiempos, decimos, son teorías de conspiración y todo eso, ¿no? Aquí lo está diciendo Dios, ¿sí? No lo dice nadie, ni un pastor, ni yo, ni tal conferencista, ni nadie, o sea, ni un escritor, o sea, es Dios el que lo está diciendo, dice, por debajo del agua, ahorita tú no te das cuenta a lo mejor, aunque es muy evidente también, pero este, dice que se están haciendo, ¿qué? Dice aquí, preparativos para esto. ¿Cómo, dónde, cuándo, o quién? Bueno, vamos a descubrir un poquito más de esto. Entonces, bueno, nos dice aquí que esta historia de Esther tiene mucho que ver con quién, con nosotros. Si la consideramos una historia así bonita del pasado, etcétera, bueno, es un libro que tiene mucho que ver con nosotros y que nos conviene analizarlo bien, estudiarlo a profundidad para descubrir cosas importantes para nuestra vida espiritual. ¿Ok? Entonces, bueno, nos dice por aquí una definición. Hablábamos ahorita en el título de nuestra reflexión, o decía el título de psicosis colectiva. ¿Qué es la psicosis? Algunos a lo mejor sí saben este término, lo conocen, otros no. Bueno, ¿qué es la psicosis? Dice aquí, la palabra psicosis se utiliza para describir, ¿qué dice aquí? Trastornos que afectan la mente. O sea, es un trastorno mental. Dice, en los que se ha perdido cierto contacto con la realidad. Se pierde también la capacidad de razonar. Esa es la psicosis, así a grandes rasgos. O sea, esto es muy amplio, ¿no? Pero así en grandes rasgos es esto. O sea, se pierde, dice, cierto contacto con la realidad. Eh, sí, si entendimos esto, vamos a continuar. Eh, miren, nosotros podemos decir, bueno, pero eso, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿No? Yo estoy sanito de mi mente. Yo jamás he pisado, por ejemplo, un hospital psiquiátrico, ni nada por el estilo, es más, ni el psicólogo, o algo así. Yo estoy bien, ¿sí? Bueno, nosotros vivimos en una sociedad, ¿cómo dice aquí? Enferma. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Una sociedad enferma. ¿De qué estamos enfermos? Y aquí entramos todos, ¿sí? Dice aquí, lo que más predomina en nuestra sociedad y son puros trastornos mentales, dice aquí, estrés, ansiedad y todos estos padecimientos y se han disparado en los últimos años. Aproximadamente de 2 décadas para acá, empezó a verse un crecimiento así desmedido en los casos, ¿sí? Estrés extremos y de ansiedad, y ahora hasta los niños tienen ansiedad, depresión, miedo, agresividad, así como que sin un motivo aparente, yo creo que también lo hemos notado, ¿no? Como la gente se volvió muy agresiva. Los que manejan, por ejemplo, redes sociales, el internet se dan cuenta de esto, o sea, cómo la gente está así, ¿no? Toda crispada en todo momento, siempre respondiendo con agresiones a cualquier cosa, situación que no te parezca, ¿sí? Inmediatamente rezongamos, como decimos. Y división social, o sea, división en todo sentido, en las familias, en las iglesias, en el vecindario, en todos lados, en los amigos, o sea, todo en el trabajo, o sea, división, ¿sí? Entonces, todo esto nos ha convertido en una sociedad enferma, ¿sí? Una sociedad enferma. Ahora, todos estos padecimientos, ah, hace un tiempo, hace algunos años, la gente lo sufría muy en secreto, ¿sí? O sea, individualmente. O sea, yo me sentía estresado, frustrado, ansioso, deprimido, molesto, enojado, temeroso, etcétera, o sea, con problemas de relaciones sociales, pero
la gente lo sufría muy, pues muy, personalmente, ahora sí, ¿no? O sea, cada quien, lo sufría, ¿no? Por separado, pero había grandes cantidades de personas con estos padecimientos. Sin embargo, como que la gente pensaba que, pues que eran los únicos, ¿no? Pues soy el único estresado, el único deprimido, el único ansioso, el único agresivo, el único miedoso, pero no nos dábamos cuenta de que todo el mundo estaba igual, ¿sí? O al menos la gran mayoría de la población mundial, estaba en las mismas condiciones, ¿sí? Y vamos a ver aquí algo interesante. Dice aquí este título, Bajo asedio. Bajo asedio. Nos dice aquí que estamos nosotros bajo asedio y ese asedio es lo que ha causado todo esto, ¿sí? ¿Un asedio en qué sentido? Para empezar, ¿qué es un asedio? Bueno, dice aquí un asedio, una palabra que se utilizaba mucho, se utiliza mucho en la cuestión militar. Dice es rodear un emplazamiento enemigo, o sea, un lugar, un pueblo, una ciudad enemiga, ¿sí? Sitiarla, rodearla. Dice, e impedir entrada y salida, dice, del lugar, ¿sí? O sea, que la gente no pueda ni entrar ni salir, dice, y de esa manera logran su rendición. Es una estrategia psicológica, ¿sí? O sea, es una guerra mental para desmoralizar a ese pueblo, a esa nación, a ese país. ¿Por qué? Bueno, porque se empieza a agotar, se empiezan a agotar los recursos, el alimento, el agua, etcétera. No hay comercio porque están rodeados, ¿sí? Entonces, es ¿cómo podríamos decir? Es una guerra psicológica esto, de un asedio, ¿sí? Otra definición que tenemos aquí es acosar, dice aquí, a alguien, ¿sabemos lo que es acosar? Estar duro y dale, ¿no? Con algo dice hasta conseguir un propósito. En la primera definición, el propósito es vencer a esa nación, a ese país, a ese pueblo enemigo. Eh, Acá habla algo, puede ser algo más personal, ¿sí? O sea, acosar a alguien para conseguir un propósito. Ahorita que hablábamos de Mardoqueo, él fue acosado, ¿sí? Sus compañeros de trabajo lo empezaron a que dice, a presionar, a acosar para hacer lo que, pues, que obedecieras del mandato. Decían, pues si todos nosotros nos sometemos a esta ley, pues tú también, o tú quién eres, o quién te crees, ¿sale? Entonces, todos nosotros estamos bajo asedio, o sea, todos ahorita, actualmente, estamos recibiendo cierto acoso, cierta presión para, y esto tiene que ver en nuestra mente, o sea, es algo psicológico, por eso lo menciona aquí como un asedio, ¿sí? Una guerra que dice aquí, mental. Obviamente dice aquí, se persigue un propósito, un objetivo, y el objetivo es lograr nuestra rendición, que yo me someta al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Pues ya lo sabemos y ahorita lo acabamos de ver, ¿no? Aquí en Apocalipsis 12 lo menciona como el dragón. Eh, y él es precisamente el que está detrás de todo esto, de este asedio, de este acoso. Y se vale de personas, de instituciones, de instrumentos, ¿no? Que le sirven a él. ¿Y en qué sentido estamos siendo acosados? Bueno, primeramente, nuestra mente está bajo acoso, nuestra mente, o sea, en lo individual. Y ustedes empiezan a echar a volar su imaginación, o sea, ¿cómo es que estoy siendo acosado, presionado? ¿Cómo está siendo atacada mi mente? Enseguida dice aquí, pues, ¿quién se está viendo afectado también? O sea, yo, primeramente, y luego la familia, mi familia, ¿sí? Las familias de la sociedad, de la iglesia, nuestros círculos sociales se están viendo afectados también. O sea, la gente con la que me relaciono puede ser familia también, o sea, familia, no la familia más cercana, o sea, familia a lo mejor más lejana, primos, tíos, etcétera,
mis amigos, mis compañeros de trabajo, todo esto se está afectando. Y en último lugar, y por consecuencia, así como una escalerita, la sociedad entera. Pero si se fijan dónde está el inicio de todo, en la mente. Por eso nuestro texto, Proverbios 4:23, nos dice, y decíamos ahorita que esto cobra mucha importancia en nuestros días. Sobre toda cosa guardada, dice el texto, guarda tu corazón, tu mente, porque de él o de ella humana la vida. Es la base de todo, nuestra mente. Si mi mente está mal, si está dañada, por consecuencia, el primer afectado, bueno, voy a ser yo y luego quién, dice, mi familia. Y posteriormente, ¿quién más? Luego mis amigos, los compañeros de trabajo, mis primos, mis tíos, abuelitos, etcétera. Y finalmente, mi sociedad, ¿sabe? La población en general. Estamos bajo asedio. Empiece a pensar en qué sentido, cómo es esto, qué está haciendo el enemigo para destruirnos. Bueno, uno de los, aquí que tenemos aquí los medios, ¿sí? Que ha utilizado Satanás, el enemigo, para destruir nuestra mente, nuestra familia, nuestro círculo cercano, nuestra sociedad, porque a veces sí nos preguntamos, no, pues, ¿cómo llegamos a esto? ¿En qué momento cambió todo? Bueno, los elementos o herramientas más útiles para el enemigo han sido la televisión, ¿sí? La radio, prensa y el internet. Esas cuatro cosas, y podemos decir, ¿cómo es eso, no? Los medios de comunicación, ¿sí? Eh, son las mejores herramientas del enemigo en la actualidad, ¿sí? Para destruirnos. Aunque usted diga, no, pero y los falsos profetas y que esto, no, 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 o sea, Satanás va más allá de lo que nosotros pensamos. Él cuando nosotros vamos, él ya fue y vino, ¿sí? Porque a lo mejor usted puede decir, no, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? O, por ejemplo, en lo espiritual, que no, o sea, a lo mejor yo ni veo tele, puede decir usted, ¿no? Puede ser, ¿sí? Pero vamos a ver cómo nos afecta, aunque usted no vea tele, aunque usted no tenga internet, o no use celular, o etcétera. O sea, ¿cómo nos afecta todo esto? Eh, Miren, aquí hay un texto interesante para que veamos de dónde sale todo, ¿no? Para tener bien claro esto y lo desmenuzando, dice, Satanás y sus ángeles malos están vigilando, ¿qué dice ahí? Toda avenida que conduce a dónde. Aquí lo menciona como el corazón humano, pero es nuestra mente. Dice, está vigilando, dice, toda avenida que conduzca a nuestra mente. Toda herramienta la estudia, todo canal que pueda llegar a mi mente, o camino que pueda llegar a mi mente, él lo está utilizando, lo está estudiando, ¿sí? Dice, tratando de forzar al alma para que acepte sus malignas sugestiones. Él no pide permiso, él no te pregunta, ¿sí? Dice aquí que él trata de forzarte, ¿sí? O sea, no llega y te ofrece algo, o sea, él te somete, o sea, a la fuerza, ¿sí? Para que aceptes sus sugerencias, dice, sus ideas. ¿Tiene que ver con lo que vivimos hoy en día esto? Claro que sí, ¿sí? Ah, yo me sorprendo de cómo Satanás precisamente está haciendo esto y cómo está transformando nuestra mente, ¿cómo puedo decir? Sí, nuestra mentalidad, nuestra personalidad, ¿sí? Cómo hemos aceptado muchas cosas que nos está metiendo a la fuerza, porque les digo, él no pregunta ni te ofrece, ¿verdad? O no te dice, oye, ¿gustas? No, o sea, él fuerza las cosas, ¿sí? Eh,
ese es su trabajo hoy en día, ¿sí? Y ahorita hablábamos un poquito acerca de la televisión, ¿sí? Y a lo mejor usted puede decir, no, pues eso ya es del siglo pasado, ¿no? La televisión. Ahorita lo que rifa es el internet, lo más importante, sí y no. Por algo la televisión hasta hoy no ha sido desplazada, ¿sí? Aunque tenemos un montón de herramientas y cosas a lo mejor que usted puede decir, o las nuevas generaciones pueden decir, pues tengo mil cosas mejores que la televisión, ¿sí? Aún así, la televisión no ha sido desplazada, o sea, sigue teniendo relevancia en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra forma de pensar, incluso nuestra manera de conducirnos, de actuar, etcétera. ¿Cómo es eso? Bueno, vean lo que nos dice por aquí este parrafito, está muy interesante. Dice, la televisión, fíjense bien, no se ocupa de la verdad, algo que muchas veces nosotros, incluso como cristianos, ¿sí? Lo hemos aceptado, ¿sí? Lo hemos, como dice aquí, ¿no? O sea, hemos aceptado muchas cosas que Satanás nos impone. Eh, y hemos hecho, por ejemplo, de este aparato de la televisión, como nuestro, ¿cómo podríamos decir? Nuestro guía, ¿sí? De vida. Porque si sale en la televisión, decimos que, pues eso es la verdad. Eso lo- es cierto eso. Si salió en la tele, es cierto, ¿sí? Pero debemos de tomar en cuenta esto, dice aquí, la televisión no se ocupa de la verdad. O sea, no es su principio o su misión decir la verdad, ¿sí? Dice aquí, sino otra cosa. ¿Cuál es de qué se ocupa? Dice aquí la televisión, de crear una realidad. No sé si podemos entender esto. No de decir la verdad, sino de crear una realidad. De que tú creas que lo que se dice ahí es la realidad de las cosas. Y entonces dice aquí, crea opinión pública, o sea, todo lo que se nos transmite a través de la televisión, dice crea opinión pública, o sea, nos da tema de conversación, ¿sí? A eso se refiere. Y empezamos a platicar de todo lo que vemos ahí. Oye, ya supiste que esto, y viste esto, y mira, dijeron que esto, ¿sí? Pero dice aquí, crea opinión pública y aparte se encarga de que dice ahí, de validarla, de certificarla, como quien dice, ¿no? Para que tú estés seguro de que eso es la verdad, ¿sí? Porque vas a ver que dice, no, es que dijo fulanito, y es una persona que respetable, es que dijo tal asociación o tal institución esto, y no, pues tú quién eres para contradecir eso. Entonces te dan la información o se te presente y aparte ellos se encargan de validar esa información, ¿sí? Dice, es mucho más poderosa de lo que nos imaginamos la televisión. Aunque decíamos ahorita, no, pero ahorita el internet y esto y lo otro, este, bueno, depende para lo que nos estemos refiriendo, ¿no? Pero dice aquí, es mucho más poderosa de lo que nos imaginamos y a lo mejor ahorita ya no le damos tanta importancia, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Que decimos, ya tenemos otras herramientas, pero sigue gobernando nuestro mundo, este aparato, ¿sí? Y dice aquí, vuelve normales las cosas. Tiene ese poder de volver normales las cosas. Y eso lo vemos todos los días, ¿sí o no? Cosas que hace algunos años, un par de años, usted se le hacía imposible, increíble. Ahorita es normal. Y todo gracias a este aparatito, ¿sí? Porque lo dicen ahí, porque ahí salió, porque lo dijo no sé quién, etcétera, ¿sale? Y vean esto también. Esta es una declaración de este personaje, Hal Becker. Este, miren lo que nos dice aquí. Es una persona que tiene que ver con todo esto, ¿sí? Dice, si queremos, fíjense bien lo que dice, que la gente crea algo,
¿Qué tenemos que hacer? Dijo él. Lo único que hay que hacer es organizar una encuesta que diga que la cosa es así. Está fuerte esto, ¿no? Nomás hay que organizar una encuesta que diga, mira, aquí está una estadística, aquí está una encuesta, aquí está esta información. O sea, a eso se refiere con validar. O sea, se da la información, se valida a través de esto y dice, y después le das publicidad a eso. Preferiblemente dice a través de la televisión. Todo esto para que dice aquí, cuando queremos, dice él, que la gente crea algo. Usted es una persona importante, ¿sí? Si yo quiero que la gente crea algo, dice, pues está fácil, dice él. Así le hacemos. Y entonces nosotros nos lo creemos, obviamente, ¿sí? Porque decimos, no, pues es que está validado eso, ¿sí? Es la neta, como decimos. Y entonces, ya empieza a haber un cambio en mi mente, ¿sí? En las cosas que yo creo, creía, etcétera. Y hay algo más todavía, dice aquí, y esto a lo mejor no teníamos ni idea de esto, y es sorprendente, miren, dice, todo lo que se transmite, por ejemplo, en noticieros, bueno, y en general la televisión, pero especialmente en los noticieros, dice, es sometido a cuidadosos estudios, todo lo que usted ve ahí, ¿sí? Dice, estudios de qué, ok, dice, bueno, estudios en las divisiones de neurología de las principales facultades de medicina del mundo. ¿Y eso para qué, ok? Bueno, dice, el objetivo es causar traumas al exponer imágenes de extrema violencia. No sé si usted ha notado, por ejemplo, que de un tiempo para acá los noticieros cambiaron mucho, ¿sí? Su forma de trabajar. Y tiene que ver con esto, ¿sí? El objetivo del noticiero no es que usted esté bien informado, como le dicen a usted todos los días, no, queremos que esté bien informado. Y usted dice, no, pues qué buena onda son, ¿no? El objetivo de todo esto, de todo lo que le muestran ahí, que usted al último se queda así hasta que no puede ni dormir, dice, pues es causar traumas, exponiéndolo a usted a imágenes de extrema violencia. Y a esto, bueno, usted puede decir, bueno, pero es que eso también pues, se ve en las películas y todo. Bueno, sí, es cierto, pero ya un noticiero es otro rollo, ¿no? Porque la película usted dice, bueno, pues es una historia irreal, o sea, es ficción, es lo que sea, ¿no? Usted lo toma de otra manera una película, pero cuando usted ve escenas del mundo en el que usted vive, de su país, de su ciudad, de su colonia, ya el efecto es diferente, ¿sí? Y a esto se le llama victimología, que es una nueva pseudociencia, ¿sí? Con la que se está trabajando, ¿sí? Que se encarga de esto precisamente, dice, de causar, ¿qué dice aquí? Traumas en la mente. Y a usted le puede parecer esto ficción, ¿sí? Pero si nos vamos atrás, lo que acabamos de leer, o sea, Satanás está trabajando en esto. Satanás quiere destruir tu mente, quiere poseer tu mente. Entonces, si a nosotros eso se nos hace ficción, pues estamos acabados, ¿sí? Si pensamos que nah, son exageraciones, ¿no? Si pensamos que Satanás no es tan mala onda, estamos en un serio problema espiritual. Eh, y vean aquí algunos efectos, para que veamos de esto lo que estamos hablando, de lo que son los medios de comunicación. Este problema, sí, o ¿cómo podríamos decir? Métodos de trabajo, ¿sí? Del enemigo, más o menos comenzaron en 1917, por allá en épocas de la Primera Guerra Mundial. Fíjense bien lo que pasó entonces.
para que veamos cómo influye todo esto en nosotros, en nuestra vida. Bueno, por ahí en el año 1917 dice que el 94%, o sea, la gran mayoría de los soldados británicos estaban al frente en la batalla, en la Primera Guerra. Esto es sorprendente, miren lo que nos dice aquí. Dice, no tenían idea de por qué luchaban. Pues vamos, nomás decían, no, vámonos a la guerra, a dispararle a los alemanes. Porque dice aquí, lo único que sabían ellos, y eso los que sabían, dice, era que tenían ganas, o tenían la misión de destruir a los alemanes porque eran una raza que dice ahí, horrible. Después, se desquitaron, ¿no? Los alemanes con los judíos, pero ellos también fueron víctimas de eso, de esa propaganda que los medios de comunicación, de la que bombardearon al mundo entero, ¿sí? Entonces los ingleses, por ejemplo, decían, pues es que estos hay que acabarlos porque son de lo peor, los alemanes. Era lo único que sabían y decían, pues hay que acabar con ellos, con esta nación, ¿sí? Y luego después los alemanes hicieron lo mismo y decían, los monstruos, los que hay que destruir, esa raza horrible, pues son los judíos. Y así con todas las guerras, ¿sí? Así ha pasado. Más adelante, ya muchos años después, ya muchos de nosotros nos tocó esto, a principios de los 90, fíjense bien lo que pasó. La mayoría de los estadounidenses, ustedes se acuerdan de un problema que hubo, ¿no? En aquellos años. Dice, la mayoría de los estadounidenses que jamás, dice, en su vida habían escuchado hablar de quién dice ahí, de Saddam Hussein, y que tenían una vaga idea o ni siquiera tenían la idea de dónde estaba, qué lugar, dice, Irak, aquel problema con Irak, ¿se acuerdan? O sea, la gran mayoría, dice aquí, de los estadounidenses ni sabían quién era él, ni sabían dónde estaba este lugar. Y de pronto, así de la noche a la mañana, miren lo que pasó, dice, ahora pedían la cabeza de Hussein, los americanos, y reclamaban acabar con esa nación. Pero si hace unos días ni siquiera sabía ni quién era Saddam Hussein, ni sabía en dónde quedaba en el mapa Irak, pues ahora yo quería que acabaran, que los aniquilaran. Y a lo mejor hasta usted se vio involucrado en eso porque somos vecinos, ¿no? Y a lo mejor a usted también le entró la rabia y el coraje contra este hombre y contra esa nación, de monstruos y paganos y terroristas y no sé qué más. Aquí lo curioso, ¿sí? Es que lo mismo pensaban los iraquíes de los invasores, de los norteamericanos. Es chistoso eso, ¿no? Y ellos no pensaban lo mismo de Saddam Hussein, de su presidente. Pero todo el mundo quería verlos que aniquilados. De por qué ese cambio de mentalidad, por qué de pronto, así de la noche a la mañana, bueno, todo eso se lo debemos a los medios de comunicación. Y así ha pasado con todos los conflictos. Ahorita el monstruo y el enemigo número uno del mundo, ¿quién es? ¿Quién es? Putin, ¿sí o no? Y a usted a lo mejor ya le cae mal y también quiere que lo cuelguen y que lo fusilen o no sé qué haya pensado, ¿sí? Pero muy probablemente, a lo mejor nunca había escuchado de él, como nos dice aquí. Muy probablemente tampoco tenga idea usted o tenía idea dónde quedaba este país. De hecho, la mayoría de la gente no lo sabía. ¿Dónde está Ucrania? No sé si usted ya lo sabe dónde está, pero hay que acabar con quién. Por ejemplo, con los rusos, ¿no? Bueno, eso es lo que provocan los medios de comunicación en nuestra mente. Y si todavía le quedan dudas de esto, bueno, pues analice otros detalles, ¿no? Y analice todo lo que pasa a su alrededor. Este,
lo que estamos viviendo, no nada más en cuestiones de conflictos bélicos, sino en otros sentidos, ¿sí? Que están afectando a nuestra sociedad, ¿sí? Aquí hay algo interesante, miren lo que nos sigue diciendo. Decíamos que Satanás está asediándonos, acosándonos constantemente, o sea, nuestra mente, ¿sí? Dice, aquí lo bueno es que Satanás, o la buena noticia es que Satanás no puede, dice, tocar la mente o el intelecto, porque así podemos decir, no, pues estamos arruinados, ¿no? Porque es un ser poderoso, yo, ¿qué puedo hacer contra eso? Bueno, dice aquí, él no puede tocar tu mente o tu intelecto, a menos, ¿qué dice ahí? Que tú se lo cedas, que tú se lo entregues. Y aquí está el problema, ¿no? Porque nadie de nosotros como seres humanos conscientemente podríamos decirle a Satanás, oye, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, aquí está mi intelecto, destrúyelo, haz con él lo que quieras. A menos que usted sea a lo mejor un adorador de Satanás, satánico, a lo mejor haría eso, ¿no? Pero el común de los seres humanos creo que así conscientemente no haríamos eso. Sin embargo, lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Ah, bueno, al igual que lo hizo Asuero, ¿sí? Muy mansitamente y dócilmente entregó su anillo. ¿Se acuerdan lo que dice ahí el texto por ahí en Esther capítulo 3? Le dio su anillo a Amán. Dijo, haz lo que quieras, ¿sí? Confío en ti. Fue engañado, es cierto, porque Amán no le dijo la verdad. O sea, él contó su historia, ¿sí? Y el rey, confiando en él, dijo, bueno, pues aquí está el anillo, ¿sí? Haz lo que tú quieras. Nosotros, al igual que este rey, caemos en lo mismo, o sea, somos engañados por Satanás, ¿sí? Y ya vimos qué medios tiene ahorita en estos días para destruirnos, ¿sí? Televisión, radio, prensa, internet, esas cuatro cosas. Y dice usted, no, pero yo no veo televisión, no veo ni noticias, no veo esto. Ok, pero tienes tu teléfono ahí. Y a lo mejor usted dice, no, yo no uso teléfono. Ah, pero ve televisión, o ve noticieros, o escucha la radio. Entonces, de alguna u otra forma, somos que estamos siendo afectados. Y cuando nosotros abrimos esa puerta, ¿sí? Descuidadamente, porque así lo hacemos, ¿sí? O sea, mentiríamos, creo yo, si dijéramos, no, yo todo con cuidado, ¿no? Y cuando menos lo acordamos, ya estamos ahí metidos en algo, ¿sí? En una situación, en algo, ¿no? Que nos está dañando mentalmente. A veces hasta con el mismo tiempo que usamos estas cosas, ¿sí? Ya con eso ya las llevamos de perder, ¿no? O sea, el tiempo que les dedicamos. Porque estamos descuidando otras cosas. Aunque usted diga, no, pero mira, yo puras cosas buenas aquí. Bueno, sí, pero ¿cuánto tiempo le estás dedicando? Y eso te está destruyendo también. Entonces, por donde le busquemos, estamos en serios problemas, ¿sí? Ahora, el detalle es que nosotros le estamos, así como a Suero dijimos, entregó su anillo y le dijo a Amán, haz lo que quieras, así le estamos diciendo a Satanás también. Aunque inconscientemente, pues le estamos diciendo a Satanás, mira, aquí está mi mente, haz lo que quieras con ella. Y los resultados de esto, pues se están dejando ver, y así, aceleradamente, en nuestro mundo. Aunque dice aquí, pues que eso, o sea, eso no es posible sin nuestro permiso. Pero el permiso él lo tiene, ese es el problema. Y no importa si eres cristiano o no eres cristiano, o sea, da igual. Eso es lo peor de todo, ¿no? Miren, en cuanto a esto del título que pusimos de la psicosis colectiva, es un término por ahí que desarrolló este señor, Matías Desmet, un profesor de psicología de la Universidad de Ghent en Bélgica. Él decía que para que esto suceda, esa psicosis de masas o colectiva,
Y ya vimos lo que es la psicosis, ¿no? O sea, es la pérdida de la realidad, ¿no? De el entorno en el que estamos, pérdida de nuestro razonamiento, nuestro raciocinio. Este, Dice él que se requieren cuatro cosas o que se den cuatro condiciones para que eso suceda. Ya vimos lo que era la psicosis ahorita de manera individual, ¿no? Pero esto se dice que también sucede de forma colectiva, o sea, en la sociedad, en un grupo de personas, ¿sí? ¿Cómo es posible esto? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice este psicólogo. ¿Qué cuatro factores se necesitan para que exista esa psicosis? Bueno, primeramente dice que se requiere que la sociedad esté, ¿cómo dice? Dividida y que haya ruptura de lazos. Ahorita vimos que Satanás se está enfocando mucho en dividir, ¿sí o no? Familias, amigos, iglesias, grupos de personas, sociedades enteras, división. Se requiere también, dice aquí, falta de propósito y de sentido en la vida. Y yo no sé si usted está de acuerdo que esto es algo que nos está afectando a todos también. Hay muchos, ¿cómo podemos decir? Testimonios de personas que ellos dicen, es que no le hallo sentido a que, y por eso también hay tanto suicidio, ¿sí? Porque la gente no le haya sentido a que, a la vida. Y los que no se llegan a suicidar, pues se la pasan deprimidos, estresados, ansiosos, todos estos males que vimos al principio, que nos están enfermando, porque no tenemos un sentido para vivir. No sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos, ¿sí? Y lo triste de todo esto es que también está afectando al cristiano, que se supone que sabe su origen y su destino, ¿sí o no? Pero también como estudiábamos ayer, que hablábamos un poquito del juicio, ¿se acuerdan? Cuando nosotros no llegamos a entender bien la palabra de Dios y lo que Él nos trata de decir en algunos temas, pues también nos causa ansiedad. Y cuando hablamos del juicio, nos aterrorizamos. Y que la persecución, y que la segunda venida, y los acontecimientos finales, pero porque no los entendemos bien, o nadie me los explica bien. Entonces no sabe, o sea, a lo mejor sí decimos, bueno, sí, yo sé que Dios me creó, etcétera, bueno, sí, pero ¿qué va a pasar conmigo al final? Y eso nos tiene sin un propósito en la vida, sin un sentido, porque decimos, pues al final no sé si me voy a salvar, si me voy a perder, qué va a pasar conmigo, con mi familia. Y eso nos tiene mal, ¿sí? Debe de haber miedo, dice aquí, y ansiedad latente en las personas para que esto pase. De lo cual se encargan los medios de comunicación, como decíamos, de mantenernos, como dice ahí, atemorizados, ansiosos. ¿De qué forma? Dice aquí, latente, constantemente. Y apenas hoy ya pasó esta crisis y ahí viene otra. Y ahora pasó esto. Y ahora la guerra entre no sé quién y no sé cuándo. Y que un terremoto. Y que no sé qué. Y es un miedo que dice aquí, constante, latente. Por eso la palabra de Dios también habla acerca de los últimos días, con expresiones de angustia en las personas. Y no es casualidad. Todo esto es lo que está haciendo el enemigo, ¿sí? Y les digo, y se está valiendo de pues, sus agentes aquí en la tierra para lograrlo. Y dice aquí que debe haber todavía otro factor, hostilidad y agresividad sin motivo aparente. Usted agrede a la gente sin motivo aparente, de repente ¡puf! Explotó usted, lo agreden a usted, ¿qué dice usted? Pues, ¿qué le hice, no? Pues yo iba muy a gusto en mi carro y de repente, ahí un pitido, ¿no? Y yo qué le hice a esa persona, ni la conozco, ni nada, pero ya lo agredió, o usted agredió al otro, sin motivo aparente. Entonces, si en tu sociedad, si analizamos estas cosas, existen estas cuatro cosas, está todo listo para que exista, que dice aquí, una psicosis colectiva.
la cosecha está madura, así como se habla también de las cuestiones espirituales, ¿no? Aquí en este sentido, ¿sí? Pero para el lado negativo, está madura la cosecha para que esto se produzca en nuestro mundo. Eh, ¿Qué se pretende, por ejemplo, con la psicosis colectiva? Bueno, dice aquí, este, o se logra finalmente, dice aquí, cuando toda tu atención, o sea, la atención de la sociedad, está centrada, dice aquí, en un único foco de miedo. Eh, Dice, llegando al punto de hipnosis colectiva, donde los individuos, dice, harán lo que se les pida, lo que sea, de forma dócil, sumisa, como Asuero cuando entregó su anillo, porque lo asustaron con este pueblo de judíos, rebeldes, monstruos, etcétera, que eran un peligro para él. Dijo, pues ahí está el anillo, haz lo que quieras, dijo. Yo no quiero tener problemas con esta gente, así que si hay que destruirlos, los destruimos. Dice, la gente hará lo que sea. Incluso dice aquí, si lo que se les pide es irracional. Eh, y ahorita hablábamos, por ejemplo, de que nuestra sociedad, ¿sí? Está enferma, ¿no? Y hay muchos padecimientos, ¿no? De tipo mental. Pero decíamos también que esos padecimientos se sufrían muy individualmente. O sea, las personas los padecían ahí, tu ansiedad, tu estrés, tu preocupación, tu miedo, tu frustración, pues todo te lo aguantabas tú, ¿sí? Porque creías que tú eras el único en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo que tenía sus broncas, ¿sí? Pero dice aquí que para que esto se logre tiene que centrarse la atención de toda la sociedad en un único foco de miedo, ¿sí? Al principio todo el mundo estaba en sus miedos, ¿no? En sus preocupaciones, en su estrés, en su ansiedad, y se requiere de que se centre la atención en algo o en alguien, ¿sí? Este, en una única cosa, ¿sí? Para causar esa psicosis. Y para ilustrar esto, por ejemplo, si ustedes tienen por ahí un frasco, imagínense si ustedes tienen un frasco lleno de hormigas, un frasquito ahí lleno de hormigas, y usted ve que ahí están pues todas las hormigas conviviendo, haciendo túneles o lo que sea, ¿no? Si tiene ahí arena. Si usted empieza a agitar ese frasco, lo sacude, eh, ¿qué cree que va a pasar? Inmediatamente, ¿sí? Las hormigas empiezan a atacarse unas a otras, porque las desconcierta ese sacudón que usted le dio al frasco, ¿sí? Y se ponen alerta todas y empiezan a centrar su atención en las que están por ahí cerca de ellas, ¿sí? Y sienten que son amenaza todas ellas y se empiezan a matar, a atacar entre ellas, a despedazar, ¿sí? Y no se dan cuenta que el problema o el peligro viene de dónde, de fuera, ¿sí? Que usted fue el peligro, ¿no? Usted fue el que causó ese sacudón, pero ellas se matan entre ellas, entre sí. Y esto es lo que sucede en nuestro mundo, ¿sí? Satanás sacude el frasco, ¿sí? Valiéndose, dijimos, de sus agentes aquí en la tierra. ¿Y qué hacemos los seres humanos? Pues acabarnos unos a otros, ¿sí? El que tengo ahí cerca es el que la va a llevar, ¿sí? Porque empiezo a percibir peligro y amenazas ahí cerca de mí, ¿sí? Y saben que en el año 2020 sucedió un sacudón de estos, ¿sí?
un año que cambió para siempre nuestro mundo y que jamás, jamás volverá a ser igual, ¿sí? Aunque usted piense lo contrario. Dios dice que no, ¿sí? Nunca más volveremos a ver el mundo que conocimos hasta antes de este año. E incluso este año fue crucial en la historia de nuestro mundo, que usted dice, pues, sí, ¿qué tiene? Pues nomás pasó lo que pasó y no, fue el comienzo, ¿sí? Según los astrólogos, el comienzo de la nueva era. ¿Qué tanto usted ha escuchado a lo mejor alguna vez en la iglesia? La nueva era y que a veces no sabemos ni qué es, ¿no? La nueva era comenzó en este año, ¿sí? Una nueva era en la que se pretende, como lo quisieron hacer los antediluvianos, ¿sí? Y lo quisieron hacer también luego los constructores de aquella torre, ¿se acuerdan? La Torre de Babel, de dejar a Dios fuera de la ecuación, de nuestras vidas. Ya no queremos nada con Dios. Por eso se le llama una nueva era. Se acabó la era cristiana. Se acabó. Y por eso de repente cuando usted reaccionó después de tantas crisis en estos últimos años y meses, de repente dice, pues, ¿qué nos pasó? ¿Qué pasó en este mundo, no? Parece que vivo en otro planeta ya. Pues es que ya estamos viendo en una nueva era, ¿sí? Una nueva era. Satanás sacudió ese frasquito, ¿sí? Y entonces, como seres humanos, empezamos a destruirnos y a atacarnos unos a otros, a despedazarnos, ¿sí? Y dice aquí, se creó una conexión de la ansiedad con algo tangible. ¿Cómo es eso? Bueno, antes tu ansiedad, tus temores, todo, pues no sabías ni por qué los tenías. Estabas todo sacado de onda, creías que eras el único que padecía de eso. Bueno, ahora esa ansiedad ya sabías hacia qué o hacia quién dirigirla, ¿sí? Y por eso nuestro mundo está así, porque ahora se te presentó una nueva, ¿qué dice? Una nueva conexión de tu ansiedad con algo que puedes ver, ¿sí? Y sabes ya exactamente a qué le temes, a qué le tienes miedo. Hubo nuevos, dice aquí, vínculos sociales, porque ahora te diste cuenta de que hay más gente que está padeciendo lo mismo que tú, que coincide con tus ideas, ¿sí? Y entonces dices tú, bueno, creo que no estoy solo, ¿no? Hay nuevos vínculos para mí, nuevos grupos sociales, un nuevo sentido, una lucha en común, ¿sí? A partir de ese año ya decimos, ahí está el enemigo, contra eso hay que luchar, ¿sí? Y entonces dice aquí, se empezaron a promover medidas totalitarias, propias de lo que nosotros conocemos y hemos escuchado como las dictaduras, ¿sí? Que, que esto fue a nivel mundial, por ejemplo, ¿sí? Y que no solo las aceptamos, ¿sí? Y las acatamos, sino que muchas veces exigimos que esas medidas se hicieran más duras contra los desobedientes. Y ahora tenemos una nueva razón también, con nuevos objetivos hacia dónde dirigir y canalizar nuestra agresividad. Dice aquí entre paréntesis, por el bien común. Ya sé ahora exactamente cuál es mi miedo, mi temor, mi enemigo, ¿sí? Mi obstáculo para lograr el bien común. Así que hay que destruir eso.
y ya todo está justificado porque es como que por el bien común, el bien de qué, de todos, como lo dijo Amán, dijo, pues este es para salvar al imperio persa, es por el bien de todos, hay que acabar con ellos. Y entonces el rey dijo, pues está bien, sí, haz lo que sea. Esta es la nueva era en la que vivimos. Gracias a Dios que no va a durar mucho, porque Él así lo ha prometido. Ahora, ¿qué sucede con quien no se adapte a lo que estamos viviendo? ¿Qué va a pasar? Simplemente te van a decir, ah, pues tú tienes otra idea, no compartes esto, te respeto. Así le dijeron a Mardoqueo, le dijo a Amán, ah, ok, tú tienes otras creencias, tú no te postras ante nadie. Ok, está bien, te respeto, amigo, no pasa nada. No pasó así. Y esto dice la palabra de Dios que esto se va a repetir y lo estamos viendo. ¿Qué pasa si tú no te adaptas a las nuevas ideas? Eres un individuo, dice aquí, carente de solidaridad. Eres un enemigo de la colonia, del pueblo, de la iglesia, de tu ciudad, del mundo en general, y te convertirás en objeto, dice aquí, hacia el cual se canaliza la agresividad y la frustración de los demás. Y a esto se le llama deshumanización, es decir, te vas a convertir en el monstruo, en el enemigo, en el depredador, en el estorbo, ¿sí? En la raza horrible, como decían de los alemanes, ¿sí? Y no importa lo que haya que hacer, pues hay que, por el bien de todos, hay que hacerte a un lado. Hay que despedirte de tu trabajo, no pasa nada, o sea, es por el bien común. Hay que meterte a prisión, no pasa nada. Hay que matarte, menos, no pasa nada. O sea, tú eres un bicho raro aquí, eres una piedra en el zapato. Hay que destruir tu reputación por internet, hay que difamarte, hay que hacer lo que sea, ¿sí? Cuando tú no te adaptas. Y eso, estas son las medidas que se utilizan, por ejemplo, en las tiranías, en las dictaduras, ¿sí? Que usted dice, no, pero eso ya en nuestros tiempos ya no. Bueno, pues aquí lo estamos viendo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, como todo ya cambia de nombre, ya creemos que todo es diferente, ¿sí? Pero es lo mismo y es de lo que nos habla la palabra de Dios. Ahora, dice aquí, para que veamos, que no es ficción, ¿sí? No son historias, no son teorías conspirativas. Dice, Satanás despertará indignación o despierta indignación contra la minoría. Atrévase a hablar en contra de todo lo que vemos ahorita. Ponga algo ahí en internet, diga o piense o comente algo. No importa si es su familia, sus amigos, porque usted puede decir, bueno, pues a lo mejor ya me agredieron gente que no conozco, ¿no? Ahorita nos estamos destruyendo entre familias, entre iglesias, entre amigos. Aguas que usted diga algo en contra de lo que piensa el otro, ¿sí? Y esto dice Satanás lo está trabajando muy bien. Dice, ¿y quién es esa minoría? Dice aquí, cualquiera que se niegue a aceptar las costumbres y tradiciones populares, lo de la mayoría. No le entras a eso, pues así te va a ir, ¿sí? Y aquí está algo interesante, les digo, para todavía cuando nos parece esto así como muy ficticio y de película, vean lo que dice, hombres encumbrados y célebres, ¿qué van a hacer? Dice ahí. O sea, gente importante del mundo, dice, se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Decíamos ahorita y leíamos una cita donde decía que todos que se están haciendo planes, se están tramando cosas contra el pueblo de Dios. Todo lo que estamos viendo es la antesala de esto, ¿sí? Dice, y las riquezas, dice, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio.
para que usted sea despreciado, como dijo Jesús. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les dijo a sus discípulos? Les dijo, los van a aborrecer por causa de mí. Y aquí dice que se invierte ¿qué? Dinero en eso, y lo estamos viendo en algunos movimientos muy populares hoy en día, se les está invirtiendo ¿qué? Dinero. O sea, la gente de dinero, ahí está, patrocina todo eso. El genio y la educación, o sea, no es gente, la gente que está detrás de esto no es gente tonta o sin educación. A lo mejor la bola que lo sigue sí, pero los que están detrás de esto no, y menos el mero que organiza todo esto, que es el enemigo, pues olvídense, ¿sí? El objetivo, dice aquí, es que el mundo desprecie al pueblo de Dios. Y es algo que hace algún par de años a lo mejor se nos hacía como casi imposible, ¿sí o no? Porque decimos, no, pues es que ahorita ya la sociedad es otro rollo, otro nivel de educación, de cultura, de tolerancia, etcétera. Bueno, pues salimos de este túnel, de esa transición hacia la nueva era, y el mundo que usted conoció se acabó. Y hoy más que nunca todo esto que estamos viendo se ve muy factible, ¿sí? Algunos escritores le llaman una nueva edad media. ¿Usted se acuerda cómo era en aquellas épocas? ¿No? Dice, pues vamos para allá, para una nueva edad media, para una nueva edad oscura. Y aquí hay algo más también, y esto lo dice Dios, yo no lo digo. Profetas y Reyes, página 444, dice, gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, eso está peor, ¿no? Llenos de un espíritu perseguidor. Y usted puede decir, bueno, de los gobernantes me lo esperaba, pero de los miembros de iglesia, pues dice Dios que así es. ¿Y qué dice aquí? ¿Para qué se reúnen? ¿Para jugar dominó? ¿Para qué? Dice ahí, conspiran contra ellos. Esa palabra que la tenemos casi prohibida en el conspiración, no sé qué dice, conspiran contra ellos. ¿Contra quién? Contra usted. De viva voz, dice ahí, y o por la pluma, o sea, lo que vemos en libros, en internet, dice, mediante jactancias, amenazas y el ridículo. O sea, si tú no crees esto, pues te ridiculizan, te amenazan, te destruyen. Dice, y procurarán finalmente destruir tu fe por calumnias, como lo que hizo Amán, se empezó a calumniar al pueblo de Dios. O sea, que ellos no eran enemigos del emperador o del rey. Y esto fue lo que dijo Amán, dijo, estos son un peligro. Dice aquí por calumnias y apelando a la ira, algo que no es desconocido para nosotros, ¿no? La ira. Dice, algunos despertarán pasiones del pueblo, las pasiones del pueblo, o sea, los van a incitar a enardecer. Y dice aquí algo que ya sucedió, dice, y recurrirán a decretos opresivos, restrictivos, que hasta ahorita a muchos se nos hace algo así como que, no, eso, cuando ya en esta época, allá en la Edad Media sí, ¿no? Ahorita no. Pues dice Dios que estamos a punto de ver esto nuevamente, y ya lo estamos viendo, ¿sí? Así que bueno, eh, estamos en una sociedad en donde los totalitarios, es decir, la gente que está convencida de todo esto que estamos viendo, dicen, es que así es la cosa ya, te guste o no te guste. La gente que estudia esto dice que esta gente, que les llaman ellos totalitarios, o sea, de que así es, te aguantas,
es únicamente el 30% de la población, o sea, pues podemos decir que es una minoría. Y hay algo más interesante aquí, los silenciosos les llaman ellos, los que estudian esto, es decir, los que nos quedamos callados porque yo no me quiero meter en broncas, mejor ni digo nada, mejor me aguanto, mejor me obedezco porque si no me meto en problemas, dice, son el 40% de la población. Que usted dice, pues yo no estoy de acuerdo, pero ¿sí? ¿Para qué me bronqueo? Decir, me pueden correr, me pueden agredir, puedo perder amistades, familia, mejor me aguanto. Y el otro 30% que queda, dice, son la gente libre, o sea, los que no le entran a eso, o sea, y que abiertamente lo dicen, yo no estoy de acuerdo, pase lo que pase, no se meten en problemas, pierden amistades, lo corren del trabajo, lo que sea, pero es libre, o sea, no se somete como Mardoqueo. ¿Cuántos, por ejemplo, en aquel tiempo fueron de aquellos que guardaban silencio? Que decían, pues yo tampoco estoy de acuerdo de postrarme ante este hombre, pero hay que acatar la orden. ¿Para qué nos metemos en problemas con el rey, con la ley, con la justicia? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aquí usted se puede identificar a cuál grupo pertenece usted. Si usted es de aquellos que acosan, de aquellos que persiguen, de aquellos que asedian, o es de los que guardan silencio, o es de los que se mantienen firmes en sus convicciones, ahí usted analícelo. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que se supone que tenemos que hacer ante todo lo que vivimos. ¿Qué se imaginan que tiene que ser? A lo mejor usted puede descartar la primera, ¿no? De decir, no, pues obviamente Dios no quiere que sea así, del otro bando, ¿no? De los malos. Puede optar por guardar silencio y decir, pues me aguanto y que gire el mundo, ¿no? O puede formar parte de los libres. Jesús dijo que él quería que fuésemos ¿qué? Libres al conocer la verdad. ¿Se acuerdan? Dijo, y van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, obviamente Dios descarta lo segundo, ¿sí? Ahora, te puedes meter en problemas, sí. Da temor también. Pero si nos fijamos, hay mucha más gente que está de nuestro lado, ¿sí? Nada más que todos pensamos que tenemos a la mayoría en contra, ¿sí o no? Por los que guardan silencio. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Elías cuando le dijo a Dios? Es que yo ya nomás quedo de los que son fieles. Pero le dijo a Dios, no, no está solo. Hay más gente que se está manteniendo fiel. Entonces, si ahorita tú crees que estás solo, pues no es cierto, ¿sí? No estás solo. El problema es que a veces, pues no, todos estamos así como que temerosos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a ver lo que dice en Esther 4:14, un texto también muy conocido. Ya vamos a ir terminando. Esther 4:14. Miren lo que sucedió aquí. La reina Esther pues se vio inmiscuida obviamente en este problema del que hablábamos al principio porque ella era judía, ¿de acuerdo? Eh, entonces eh, se vio también ella, o se iba a ver afectada finalmente, ¿sí? Hubo una lucha en su mente también, como lo que estamos preguntando, ¿qué hacer ante esto? ¿Sí? ¿Tenía miedo? Pues obviamente tenía miedo. Pero miren lo que pasó. Dice, le dijo Mardoqueo a ella, le dijo, si del todo callas, si guardas silencio, si te aguantas,
Si nada más observas cómo nos masacran, ¿sí? Dice, muy probablemente Dios nos vaya a librar por otro medio, pero a lo mejor tú también te ves afectada y pierdes la vida, porque tú eres una de nosotros, ¿no? Y aquí hay algo importante que le dijo Mardoqueo, dice, y quién sabe si no fue para esta hora que hayas llegado al reino, que estás ahí donde Dios te puso para un momento como este. Y la misma expresión, la misma invitación nos las hace Dios a nosotros. Si yo guardo silencio y nomás me aguanto y veo, finalmente Dios va a cumplir su voluntad, ¿sí o no? Nosotros tenemos una tarea muy grande, una carga pesada, podríamos decir, un gran paquete, simplemente porque nos tocó vivir en esta época. Tenemos que anunciarle al mundo o manifestar ante el mundo el carácter de quién, de Dios, en un paquetote, ¿sí o no? Eh, pero muchos de nosotros callamos, guardamos silencio, nos aguantamos, nos escondemos, porque si no, no, es que está muy fea la situación ahorita, ¿no? Y no se trata de salir a agredir y contradecir y hacer manifestaciones y llamar la atención, ¿no? Para manifestar el carácter de Dios únicamente tengo que dejar que Dios haga, que viva en mí, ¿sí? Y tengo que reflejarlo únicamente en mi vida. Ni siquiera tienes que hablar, si eso es lo que te preocupa, ¿no? O salir a tocar puertas y decirle a la gente, ya se va a acabar el mundo y esto, ¿no? Muestra a Cristo a través de tu vida. Y la pregunta aquí dice, para esto estás aquí. Dice, ¿quién sabe si para esto naciste en este momento, estás vivo en este momento, ¿sí? Para una situación como esta, para que hagas algo, no nada más para que te aguantes y te escondas y te atemorices como Elías, ¿se acuerdan? Cuando se fue y se escondió ahí a la cueva porque está muy difícil ahorita la situación, me andan buscando para matar. Dios promete estar con su pueblo, ¿sí? Y como vimos, la historia de Esther se va a repetir. ¿Tuvo un final feliz esta historia? Sí, para el pueblo de Dios. Y Dios promete que la historia también va a tener un final feliz para esta generación. Entonces, no hay que temer, hay que mantenernos fieles, firmes, ¿sí? Y cuando se requiera, eh, hay que, ¿qué? O más bien, o no hay que guardar silencio. Proverbios 4:23, nuestra cita que leímos al principio, la invitación de Dios es cuidar nuestra mente, nuestro corazón, porque es lo más valioso que tienes. Y ahorita en estos tiempos, Satanás está detrás de tu mente. Entonces tenemos que hoy más que nunca poner cuidado a esto, ¿sí? Y no, de esa manera no pasarme al otro bando, ¿sí? Y finalmente nos quedamos con este pensamiento del libro de la educación, que dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres, que dice aquí, que no se compren ni se vendan, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman llamar al pecado por el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia, dice, sea leal o tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se pongan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a formar parte de esa generación, ¿sí? Que pueda reflejar ante el mundo el carácter de Dios y que podamos mantenernos firmes, como dice aquí, y ser de este tipo de personas. Que Dios les bendiga.